La puerta estaba cerrada con llave por fuera, la bicicleta de Ernesto recargada en el mismo lugar, y el pan comprado esa mañana ya no estaba sobre la mesa. Nadie pudo explicar qué pasó entre el último buenos días al vecino y el momento en que el sol cayó sobre esa casa. Ni esa semana, ni en los años que vendrían. En la mañana del 12 de abril de 1999, el calor ya comenzaba a sentirse en las calles angostas de tierra que llevaban al rancho de Ernesto Ramírez y Teresa López. El sol, aún bajo, se filtraba por las hojas de un par de naranjos en el patio, dibujando manchas de luz en el suelo seco. La casa, con paredes encaladas y ventanas con rejas de hierro, parecía vivir siempre al mismo ritmo lento de sus dueños. Ernesto, con camisa a cuadros descolorida y sombrero de ala corta, ya había pedaleado hasta el centro del pueblo esa mañana. Regresó con una bolsa de papel estraza, el aroma a pan fresco escapándose por los bordes. Recargó la bicicleta contra la pared como hacía todos los días y soltó un «buenos días» perezoso a un vecino que pasaba. Teresa, con el vestido floreado que todos conocían y un delantal gris de bolsillos gastados, barría con calma el patio. El sonido de las cerdas en el suelo seco se mezclaba con el canto lejano de un gallo y el susurro de las hojas en el viento tibio. Para quien miraba desde afuera, era solo una mañana más en la vida de los dos. La pareja llevaba décadas ahí, en una rutina que parecía inalterable. Él cuidando el taller improvisado en el fondo, ella del pequeño huerto donde crecían cilantro, rábanos y algunas flores que ella misma decía plantar para darle color al día. Fue la última vez que alguien los vio. El vecino que saludó a Ernesto contaría después que nada le llamó la atención en ese momento. No había prisa, tensión ni rareza, solo la calma habitual de una pareja que parecía no deberle nada a nadie. Sin embargo, cuando el sol ya se ponía, algo comenzó a inquietar a los vecinos más cercanos. La bicicleta seguía recargada en el mismo lugar. La bolsa de pan había desaparecido, pero la casa estaba cerrada. La puerta principal, curiosamente, cerrada con llave por fuera, como si quien hubiera salido quisiera impedir que alguien entrara, o que algo saliera. Cuando buscaron a Patricia, la única hija, ella explicó con aparente naturalidad que sus padres habían viajado para visitar a familiares en León. La información sonó extraña. Nadie en el vecindario sabía de parientes en ese destino. Aún así, esa noche, algunos prefirieron creerle, tal vez para alejar la incomodidad de imaginar algo peor. 2 días después, la inquietud se convirtió en denuncia. La policía municipal, con sus uniformes azul marino ya desgastados por el sol, llegó en una camioneta que levantaba polvo en la entrada de la propiedad. Inspeccionaron la casa, todo en orden, camas hechas, platos lavados, restos de comida en la mesa de la cocina, como si alguien se hubiera levantado en medio de la comida. En el patio, entre plantas de maíz ya secas y hierba baja, había un viejo pozo de agua cubierto por una tapa de hierro oxidada, demasiado pesada para ser movida por una sola persona. Uno de los agentes anotó su presencia, pero no insistió. No había señales de robo, pelea o sangre. El reporte concluyó: posible ausencia voluntaria. El caso así perdió fuerza antes siquiera de tomar forma. Las semanas siguientes fueron un desfile lento de rumores. Algunos decían que la pareja se había endeudado y huyó. Otros, que habían discutido con la hija por la repartición anticipada de un terreno heredado de un tío lejano. Patricia, con rostro cerrado y pocas palabras, solo repetía que regresarían en cualquier momento. Pero conforme los meses se convirtieron en años, esa promesa se desvaneció. Entre 1999 y 2007, la casa fue cambiando de dueño de adentro hacia afuera. Primero, Patricia vendió la bicicleta de Ernesto a un comerciante que restauraba piezas antiguas. Luego la recuperó, tal vez para mantener una apariencia de normalidad. Más tarde, el taller fue vaciado. Las herramientas, vendidas en el centro. El pozo, en el fondo, fue siendo tragado por la vegetación. Nadie más se acercaba. Los niños del vecindario decían que ahí vivían culebras y que, por la noche,
salía un olor extraño, como de agua vieja. Pero el silencio no dura para siempre. En el verano de 2007, Daniel, el nieto menor, entonces de 18 años, comenzó terapia por recomendación de un maestro. Era un joven inquieto, con dificultad para mantener los ojos fijos en quien le hablaba, y cargaba un peso que ni él sabía nombrar. Fue solo después de semanas de silencio en el consultorio que decidió contar algo que, según él, nunca había dicho a nadie. La psicóloga, acostumbrada a historias difíciles, notó el temblor en su voz cuando comenzó. Esa noche, escuché gritos. La frase, corta y seca, abrió una puerta que había estado cerrada por casi una década. Esa noche, escuché gritos. Daniel dejó la frase suspendida en el consultorio como quien destapa algo guardado por demasiado tiempo. La psicóloga no lo apresuró. El ventilador en el techo giraba lento, empujando un aire caliente que olía a papel y café rancio. Tenía 18, pero hablaba con la voz del niño de 10 años que vivía en ese recuerdo. Dijo que su madre lo mandó a su cuarto temprano, algo raro en días de escuela. «Quédate ahí, no salgas, no te asomes». El tono era duro, diferente a lo usual. Contó que, cuando el reloj pasó de la medianoche, escuchó un sonido áspero, como el arrastre de algo pesado por el suelo del patio. Luego, un ruido metálico, lo que, más tarde, reconocería como la tapa del pozo raspando la piedra. Por la ventana, entre la cortina delgada, vio 2 sombras. Mamá y un hombre. No supo decir quién era. Solo recordaba que ella gesticulaba, nerviosa, y que el otro parecía mucho más fuerte. En algún momento, según él, los gritos vinieron desde dentro de la casa. No sabía si eran de sus abuelos o de algo más que su cabeza. A los 10 años, no podía explicar. Luego vio bultos oscuros, envueltos en cobijas, siendo arrastrados hasta la boca del pozo. «Me tapé los oídos», susurró. Preguntado por qué nunca dijo nada, respondió sin mirar. «Porque me dijeron que si hablaba, nos quitaban la casa». El silencio que siguió no fue de duda, sino de respeto al peso de ese recuerdo. La terapeuta registró solo lo esencial: fecha, lugar, relación familiar, mención de un pozo. Y sugirió, con cuidado, que buscara a un adulto de confianza fuera de casa. Daniel salió del consultorio, caminó por las calles calientes del centro y buscó a su hermano. Andrés escuchó todo con la frente fruncida, sentado en el escalón de una tiendita. No abrazó a su hermano, no lloró. Se quedó mudo por largos minutos. Luego dijo que eso debía contarse. Fueron juntos a la delegación municipal, un edificio bajo con paredes manchadas de sol, donde un agente mayor reconoció el apellido Ramírez apenas se mencionó el año 1999. El hombre sacó una carpeta amarilla de un cajón que crujía, hojeó las páginas arrugadas y asintió con seriedad. «Volvamos a la casa», dijo, guardando el cansancio. La noticia corrió rápido por el pueblo. Cuando los agentes llegaron al terreno, la tarde estaba cayendo. La vegetación ya se comía los canteros que Teresa cuidaba. Zacate alto, insectos, el polvo suspendido por los pasos de los policías. La casa parecía más pequeña, como si se hubiera encogido con la ausencia. El olor a tierra caliente se mezclaba con el de óxido. Al fondo, cubierto de enredaderas, el pozo. La tapa metálica seguía ahí, pesada, de un naranja oscuro, el dibujo de la oxidación recordando mapas sin país. Patricia llegó después, llamada por teléfono. No discutió. Dijo solo que no había nada que ver, pero firmó la autorización para que los agentes entraran y cerraran de una vez ese capítulo. Daniel, a una distancia segura, temblaba. A cada paso hacia el fondo del patio, repetía para sí mismo que tal vez había confundido las cosas, que los gritos podían ser de una pelea, que los bultos podían ser basura, que la madrugada pudo haber exagerado el miedo. Aún así, cuando el primer policía tocó el asa de la tapa, su cuerpo se puso rígido como si volviera a ser el niño de 10 años mirando por la ventana. 2 agentes se posicionaron, uno a cada lado.
El metal ofreció resistencia y soltó un gemido grave, sucio, resonando por el patio. Un tercero iluminó el perímetro con linterna, apartando las plantas que crecían pegadas al concreto. Una mujer de la familia, pariente cercana, con el cabello recogido en un chongo apretado, miraba a pocos metros, las manos en la cabeza, el rostro mojado. El canto de un pájaro cualquiera cortó el cielo y luego se desvaneció. Nadie habló por un instante largo. «Despacio», dijo el agente mayor. La tapa se levantó unos centímetros, dejando escapar un soplo frío, húmedo, que subió como un aviso de que ahí el tiempo seguía otro ritmo. La luz del final de la tarde ya no ayudaba. Alguien pidió la linterna. El haz de luz entró en la boca oscura y desapareció como si lo hubieran tragado. Daniel cerró los ojos. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchó cuando el policía respiró hondo antes de inclinarse. No había sirenas, ni prisa, solo el ruido del metal raspando y el murmullo contenido de quien, en el fondo, no quería ver nada. Y, al mismo tiempo, necesitaba verlo. El agente se arrodilló, sujetó la linterna con ambas manos y bajó el brazo hasta donde pudo. Una brisa ligera movió las hojas secas acumuladas en el cemento. El haz encontró paredes de piedra húmeda, manchas oscuras, el reflejo de agua estancada allá abajo. La mujer a un lado llevó los dedos a la boca como para contener un grito que no salió. Patricia giró el rostro. Daniel dio un paso atrás. El agente mayor carraspeó, llamó a otro para que confirmara, y luego, sin decir nada, solo mantuvo la luz fija en el fondo. El tiempo alrededor pareció suspendido. No hubo conclusión en esos segundos. Solo la certeza de que el silencio de la casa tenía un peso y que ese peso estaba ligado a esa tapa ahora recargada contra el concreto. Más gente del pueblo se acercó, conteniendo la curiosidad. Los policías pidieron distancia. Anotaron hora, condición del lugar y prometieron regresar con equipo adecuado. En el registro apresurado de una tablilla, el caso de 1999 dejó de ser ausencia voluntaria para convertirse en una pregunta sin eufemismos. Daniel miró al cielo que oscurecía y pensó en la frase que lo persiguió por años. «No te asomes». Esta vez se había acercado. Y nada, de ahí en adelante, sería simple. Si esta historia te apretó el pecho hasta aquí, es porque tú también reconoces el peso de lo que no se dice. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. La memoria de estos dos ancianos no puede perderse en el polvo del tiempo. Sigamos adelante. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, una camioneta municipal se estacionó en el camino de tierra. 2 agentes bajaron con cuerdas, linternas más grandes y un balde de metal abollado. El aire olía a zacate húmedo y óxido, y aún así el patio parecía crepitar de seco. Daniel, con las manos en los bolsillos, observaba la casa como quien intenta recordar dónde comenzó a perder algo. La bicicleta de Ernesto, recuperada por Patricia años antes, seguía ahí. Llantas desinfladas, cuadro rayado, la cadena colgando como un collar gastado. El delantal de Teresa permanecía en el gancho de la cocina, la tela ya amarillenta por el tiempo. Nada gritaba tragedia, todo susurraba ausencia. Patricia llegó poco después, sin maquillaje, el cabello recogido a prisa. Preguntó si todo eso era realmente necesario. El agente mayor respondió que lo mejor es cerrar dudas, sin alzar la voz. Ella asintió, y por segundos pareció realmente cansada. No hubo discusión ni escena, solo una incomodidad espesa, de esas que hacen respirar más corto. Mientras un policía anotaba las condiciones de la casa, otro se dirigió al fondo del terreno. La tapa del pozo seguía recargada en la lateral, mostrando el círculo oscuro donde la luz se perdía. Las enredaderas habían sido podadas el día anterior, dejando ver los bordes de concreto, marcados por años de lluvia y sol. El agente golpeó 3 veces con el mango de la linterna en el borde, como quien llama a alguien. Era solo un hábito, tal vez para espantar el miedo. El sonido bajó y regresó sin prisa. «Primero vamos a medir», dijo.
Amarró una piedra al final de la cuerda, la soltó despacio y todos escucharon el ploc lejano, amortiguado por el agua estancada. El pozo, al parecer, tenía profundidad suficiente para tragarse una historia entera. Decidieron sacar un poco de agua, en la medida de lo posible con el balde. El proceso era lento y cansado, y el sol ya calentaba el cemento. Con cada jalón, venía un olor a agua vieja y lodo, un ácido que irritaba la garganta. Daniel intentó ayudar, pero sus manos temblaban y alguien le pidió que se quedara a la sombra. No insistió. Se recargó en la pared de la casa y miró las ventanas de hierro, recordando el dibujo de las sombras esa mañana de 1999. Naranjos, luz filtrada, el sonido de la escoba en el patio. El cerebro regresa solo al instante exacto en que todo aún era normal. El agente mayor prefirió dividir al equipo. Uno se quedó en la casa, fotografiando lo que aún había: la cama matrimonial estirada con una cobija de lana, 2 tazas esmaltadas, un retrato antiguo donde Ernesto y Teresa, más jóvenes, sonreían torcido. El otro se quedó en el pozo. Anotaron que no había señales de robo, ni marcas recientes de pisadas más allá de las suyas propias. En el closet de la sala, encontraron una carpeta con papeles viejos, cuentas pagadas, recibos, y entre ellos, la copia de un documento de años atrás que pasaba el terreno al nombre de Patricia. «Asunto de familia», comentó el agente, y lo guardó de nuevo. A media tarde, ya con el brazo adolorido, el policía que jalaba el balde se detuvo de repente. El metal chocó contra el borde y produjo un sonido diferente, hueco. Bajó la voz, como si no quisiera despertar algo. «Hay algo más pesado». Dejaron que el agua se asentara por unos minutos. Volvieron a bajar, despacio. El balde subió trayendo lodo oscuro, hojas podridas, ramas rotas y pequeños pedazos de algo que parecía tela antigua. Nadie se aventuró a concluir nada. El calor tenía una forma de transformar olores y colores. Lo pusieron todo en una charola y lo cubrieron con plástico. Daniel miró la mezcla sin poder acercarse. Sintió coraje consigo mismo por no haber gritado esa noche, por haber obedecido, por haber creído que una casa entera podía quedarse callada tanto tiempo sin que nada se pudriera por dentro. Andrés, más contenido, se acercó a su hombro. «Aguanta», fue la primera palabra que dijo desde temprano. Conforme el trabajo avanzaba, los vecinos se fueron acercando al portón. Algunos traían agua, otros solo curiosidad. Una señora comentó que en los últimos años nadie había usado el pozo, que ni para lavar, y que los niños le tenían miedo al olor. Otro, más joven, recordó vagamente haber visto una camioneta estacionada frente a la casa una noche lejana, pero no supo la fecha, ni quién estaba. El agente lo anotó por anotar, consciente de que la memoria de los vecinos es como brisa caliente. Sopla, se enfría y se va. Cuando el sol comenzó a bajar, el equipo decidió parar. El pozo aún guardaba mucha agua y sería necesario regresar con equipo más adecuado para sacar lo que fuera posible sin desbaratar nada. Patricia, que había pasado el día yendo y viniendo en silencio entre la cocina y el patio, preguntó si podían terminar pronto. El agente explicó que no dependía solo de ellos, que se necesitaba cuidado. Ella asintió, esta vez como quien entiende que la calma también es una forma de control. Antes de irse, el policía mayor caminó de nuevo hasta la sala. Se quedó un momento mirando la fotografía de la pareja. El rostro de Ernesto tenía una rigidez que él ya había visto en hombres que pasan la vida resolviendo problemas con las manos. La expresión de Teresa era menos dura, pero no menos firme. La sala guardaba ecos de pláticas que nadie grabó. El agente salió despacio y cerró la puerta, echando llave por fuera, igual que alguien lo hizo años atrás. La diferencia, ahora, es que había un papel protocolado, firmas y una decisión: regresar a primera hora. Daniel tardó en salir del terreno. Recargó la frente en la pared fría de afuera y cerró los ojos. El ruido de la tapa raspando en la piedra venía y se iba en su memoria, como si ocurriera otra vez. No tenía certeza de qué quería que encontraran.
Solo sabía que necesitaba que algo finalmente dijera lo que nadie dijo en ese abril de 1999. Cuando abrió los ojos, la sombra de los naranjos ya había tragado la mitad del patio. Respiró hondo, se secó el sudor del rostro con la manga de la camisa y caminó hacia el camino, sintiendo que el día siguiente vendría más pesado. En la calle, el polvo levantado por las motos dibujaba un velo sobre la tarde. El pueblo seguía su vida, olor a maíz tostado en un comal, niños corriendo tras una pelota, una radio tocando rancheras viejas. Dentro de una de esas casas, alguien comentó bajito: «Por fin están viendo ese pozo». No había ironía, solo el cansancio de quien convive con demasiadas preguntas. Por la noche, el patio volvió a quedarse callado. Pero ese silencio, al fin, ya no era el mismo. El día siguiente amaneció con un cielo claro, azul pálido y un viento tímido que no refrescaba nada. La camioneta municipal regresó al terreno poco después de las 8, trayendo una bomba manual prestada de Protección Civil, cuerdas más gruesas, una polea, guantes y bolsas plásticas transparentes con cierres rojos. El suelo del patio aún guardaba marcas de botas del día anterior. Daniel llegó temprano, se recargó en la pared externa y se quedó mirando el círculo oscuro del pozo, como quien encara una palabra que no sabe pronunciar. Andrés llegó después, más callado que de costumbre. Patricia apareció al último, con lentes oscuros a pesar del sol bajo, diciendo solo: «Que sea rápido». Un agente revisó el entorno. Bordes de concreto sin grietas nuevas, la tapa metálica recargada, enredaderas cortadas. El olor a agua vieja seguía atrapado ahí, un ácido frío que subía del fondo. Amarraron la polea en una viga improvisada entre dos postes, probaron la cuerda, montaron el balde de metal con mosquetones. Uno de los policías, acostumbrado a pozos de rancho, repitió el procedimiento en voz baja, casi como un ritual. Bajar, observar, no mover sin registro. Daniel respiró hondo, asintiendo solo, como si la frase fuera para él. Comenzaron a sacar agua. La bomba manual rechinaba rítmica y el flujo turbio iba a un tambor. El lodo venía espeso, con hojas y pedazos de rama ablandados por el tiempo. El aire se puso pesado. Cada 10 baldes, pausa para anotar. Cuando el haz de la linterna volvió a encontrar la superficie, ya se veía una mancha oscura en el fondo, un dibujo irregular que no era piedra ni raíz. Nadie habló. Solo el agente mayor acercó las rodillas al borde, recostó el estómago en el concreto y estiró el brazo con la luz hasta donde pudo. «Hay objetos», dijo, neutro. Bajaron el balde despacio. Al subir, trajo 2 cosas pequeñas pegadas al metal: un botón oscuro, de material difícil de reconocer, y un pedazo de tela, tan gastada que se deshacía entre los dedos. La textura recordaba al algodón viejo. El estampado, quién sabe, pudo haber sido floral. Daniel fijó la mirada ahí, sin tocar. Una vecina, desde afuera de la cerca, murmuró como el vestido de la señora, y llevó la mano a la boca enseguida, arrepentida del pensamiento en voz alta. El agente guardó ambos en una bolsa numerada, anotó hora, ubicación probable dentro del pozo, y pidió que evitaran comentarios. El trabajo siguió. A media mañana encontraron una pulsera metálica sin carátula, la hebilla torcida, cubierta de limo. «Puede ser de cualquiera», dijo alguien, y fue verdad. Nada ahí decía nombres. Patricia se mantuvo a distancia, los brazos cruzados, la barbilla tensa. Cuando le preguntaron si reconocía algo, respondió que no sabía, que sus padres no usaban cosas así. Y la frase cayó al suelo como una moneda que rueda y se pierde en una rendija. La bomba se cansó antes que el equipo. Decidieron alternar con el balde, usando la polea. El sonido del cable corriendo por la roldana, el raspar metálico, la respiración corta de quien jala peso. Todo se sumó al calor de las 11. Una botella de agua pasó de mano en mano. El olor a maíz tostado llegó desde la calle, recordando que el pueblo tenía su propio ritmo, indiferente y cercano al mismo tiempo. Poco después del mediodía,
decidieron bajar una cámara sencilla, amarrada a la linterna, improvisando una mirada. La imagen temblorosa mostró paredes de piedra, manchas oscuras y, en un rincón, algo como capas superpuestas de tela y cuerda. La luz golpeó, regresó, se perdió en el brillo débil del agua. El agente mayor carraspeó, llamó al grupo y no concluyó nada. Las cosas, en ciertos días, piden que uno acepte el límite de lo que se ve. Hicieron una pausa breve. Daniel se sentó en el escalón de la cocina, mirando el delantal de Teresa aún colgado en el gancho. La tela amarillenta, los bolsillos flojos, un mundo entero entre costuras. Recordó el ruido que escuchó esa noche, el arrastre, el metal raspando piedra, la frase de su madre, «No te asomes». Pensó si, a los 10 años, alguien podía realmente elegir entre desobedecer y sobrevivir al propio miedo. Andrés se acercó, dejó un vaso de agua a su lado y se quedó sin decir nada. A veces, el único gesto posible es quedarse. Por la tarde, con la temperatura más suave, llamaron a un bombero municipal acostumbrado a espacios confinados. Llegó con casco, máscara sencilla, un arnés. Probó las amarras 2 veces, midió el diámetro, calculó dónde apoyar los pies. Había riesgo de desprender algo y perder para siempre lo poco que quedaba ahí. «Si me sienten jalar la cuerda, no me suban de golpe», avisó. Patricia dio la espalda. La mujer de la familia que había estado el día anterior acercó las manos al rostro, emocionada, y se quedó inmóvil. El bombero bajó despacio. La cuerda se tensó, vibró, chasqueó leve. Su voz subía apagada. Pared fría, limo, piedras sueltas. Pidió más luz. El haz se fijó en el rincón donde la cámara había señalado las capas. Silencio total. El patio parecía contener el aliento. Daniel sujetó el marco de la puerta con fuerza, como si su cuerpo necesitara un objeto para no derrumbarse. El bombero tocó algo con una vara, probó resistencia, retrocedió 1 centímetro. Repitió. «Se mueve». Las palabras vinieron lentas, pesadas. Mandó subir una pequeña red de recolección. La amarraron al mosquetón y la dejaron bajar. El arnés crujió. 1 minuto después, el bombero avisó que sujetaría algo ligero primero. La red regresó con pequeños fragmentos, fibras, tiras de tela oscurecidas, un resto de cuerda. Fueron a las bolsas, numeradas, fotografiadas, guardadas como si cada pieza contara un pedazo de frase. La segunda bajada sería para algo más, dijo él, sin nombres. Alrededor, los vecinos murmuraban, pero guardaban distancia. El sol bajando pintó un dorado triste en las paredes encaladas de la casa. La bicicleta de Ernesto, parada, parecía mirar también, testigo mudo de un guión que nunca previó. Patricia pidió que pararan por hoy. El agente dijo que faltaba solo un intento, luego interrumpirían. El bombero respiró hondo, indicó que posicionaran la cuerda un poco a la izquierda, y allá abajo hizo el movimiento de amarrar algo que no se veía. Su cuerpo se tensó. El arnés cantó en el metal. «Suban despacio». La polea comenzó a trabajar, centímetro por centímetro. Desde arriba nadie veía, solo sentía el peso que aumentaba. La cuerda rozó el borde. La red apareció mojada, pesada, trayendo un volumen indefinido envuelto en lodo. El agente puso las manos como quien recibe a un recién nacido. Solo que aquí el gesto era el mismo y el sentido, otro. Daniel dio un paso, se detuvo. Patricia, con los ojos fijos, se mordió el labio. La mujer a un lado dejó escapar un sonido, bajo, sin palabra. «¡Alto!», dijo el agente. La red quedó suspendida por un segundo que alargó el mundo. El olor que subió fue antiguo y dolió a quien lo respiró. Nadie lo llamó por su nombre. La bolsa plástica más grande se abrió, la red fue guiada hacia adentro, los bordes cerrados, sello rojo. Las plumas rasgaron tablillas. El bombero pidió subir. No hubo anuncio ni certeza, hubo protocolo y manos temblorosas. Y entonces, la cuerda chasqueó leve, recordando a todos que lo que sostenían
no era solo peso. Ahí pararon. El resto tendría que esperar equipo y gente especializada. La tarde se convirtió en sombra en el patio. Daniel recargó la frente en el antebrazo, el delantal en la cocina siguió en el gancho, y la bicicleta, mansa, acumuló otra capa de polvo. En el portón, alguien dijo, «por fin», y nadie respondió. El silencio, de nuevo, ocupó su lugar, menos inocente que la víspera. A la mañana siguiente, el terreno parecía otro. Tal vez era la forma en que la luz del sol golpeaba el cemento gastado, o la ausencia de voces, solo un gallo insistente y el susurro de las hojas de naranjo. La tapa del pozo, recargada en la pared del fondo, guardaba marcas nuevas de óxido, como si el esfuerzo de los últimos días hubiera envejecido más el metal. Daniel llegó antes que los agentes, caminando despacio, el rostro aún marcado por una noche sin sueño. Se recargó en el marco de la puerta de la cocina y se quedó mirando el delantal de Teresa. La tela, ahora más amarillenta que nunca, se movía levemente con el viento. Parecía respirar. Los policías llegaron con un vehículo más grande, trayendo cajas de plástico rígido, cámaras, cintas métricas y 2 peritos del estado. El agente mayor saludó a Daniel con un gesto breve. Patricia llegó poco después, acompañada de un abogado que se mantuvo a pocos pasos de ella, anotando algo en una libreta. Andrés observaba de lejos, las manos en los bolsillos, la mirada fija en el borde del pozo. La mujer de la familia, que siempre aparecía en los momentos críticos, estaba ahí de nuevo, los ojos hinchados, pero firme. Antes de retomar el trabajo, fotografiaron todo el perímetro. El concreto, las enredaderas cortadas, la polea montada, el tambor con el agua sacada el día anterior, todo registrado. Uno de los peritos se agachó para examinar pequeñas marcas en el borde del pozo, líneas casi invisibles que podrían ser de cuerda vieja o solo de erosión. Otro probó la profundidad con un sonar portátil. El sonido que regresó fue irregular, como si en el fondo hubiera más de un nivel de depósito. Comenzaron a bajar de nuevo la red de recolección. El olor que subió con el primer jalón hizo que algunos se alejaran. Dentro, más tela oscurecida y fragmentos pequeños, imposibles de identificar a simple vista. Fueron a bolsas numeradas, selladas y llevadas a una mesa improvisada en el patio para registro. Daniel se acercó esta vez, pero mantuvo las manos detrás del cuerpo, como si tocar fuera cruzar un límite que no quería. El perito fotografió, anotó y explicó que, por la degradación, puede que no obtengamos resultados concluyentes. Las palabras eran técnicas, pero cayeron pesadas. A media mañana, un hallazgo rompió el ritmo. Un pequeño objeto metálico, redondo, con superficie corroída, pegado a una tira de cuero casi deshecha. Parecía un reloj de pulsera antiguo, sin vidrio, sin manecillas, pero con la caja aún intacta. Daniel sintió un nudo en el estómago. Recordaba vagamente a Ernesto ajustando un reloj similar en el banco del taller. Patricia, al ser cuestionada, dijo no estar segura. El abogado interrumpió, sugiriendo que no es momento para suposiciones. El objeto fue sellado y numerado. Mientras la recolección continuaba, los vecinos se acumulaban discretamente detrás del portón. Algunos susurraban hipótesis, otros solo miraban. Un hombre mayor comentó que, años atrás, había escuchado ruidos en el patio durante la madrugada, pero nunca pensó en acercarse. Uno aprende a no meterse, dijo, y se dio la vuelta para irse. La frase quedó en el aire, como un resumen de por qué casos como este se arrastran. Cerca del mediodía, los peritos decidieron suspender temporalmente la extracción de material y concentrarse en el examen visual con cámaras de alta resolución. Amarraron el equipo a la polea y lo bajaron lentamente, captando imágenes del fondo. El monitor mostraba paredes húmedas, puntos de acumulación de lodo y, en un rincón, algo que parecía una prenda más entera, aún sumergida. Los colores ya no eran los originales, tonos de marrón y verde se mezclaban, pero la forma sugería que estaba pegada a algo más pesado. «Esto no lo podemos mover sin riesgo»,
avisó uno de los peritos. Anotó la posición, hizo croquis y señaló que sería necesario un pequeño malacate para sacarlo sin romperlo. El agente mayor asintió. Patricia, inmóvil, parecía absorber todo sin dejar traslucir nada. Durante la pausa, Daniel caminó hasta la bicicleta de su abuelo, recargada en la lateral de la casa. Pasó la mano por el manubrio oxidado, recordando el sonido de la cadena cuando Ernesto llegaba del centro con la bolsa de pan. El contacto con el metal frío trajo una sensación extraña, como si la bicicleta hubiera visto todo, pero, como él esa noche, permaneciera callada. Andrés se acercó, preguntó si estaba bien. Daniel solo movió la cabeza. Por la tarde, llegó el malacate improvisado, una estructura sencilla, pero lo bastante robusta para soportar peso moderado. Lo montaron sobre el pozo, amarraron la cuerda y prepararon la red. El bombero municipal, el mismo del día anterior, se puso el arnés y bajó para posicionar la carga. Con cada comando, el equipo ajustaba la tensión, evitando cualquier movimiento brusco. El patio estaba silencioso, salvo por el rechinar del malacate y el zumbido lejano de una motocicleta en el camino. Cuando el bombero finalmente señaló para subir, todos fijaron la mirada en la cuerda que emergía despacio. La red apareció primero, escurriendo agua oscura, y, dentro de ella, un volumen mayor, envuelto en tela. El olor fue inmediato y denso, obligando a algunos a girar el rostro. Colocaron la red sobre una lona plástica extendida en el suelo. El perito pidió mantener la distancia mientras fotografiaba cada detalle. No abrió nada ahí. Todo fue transferido directamente a un recipiente hermético, sellado y colocado en una caja rígida. El agente mayor avisó que, a partir de ese momento, el lugar pasaría a ser considerado oficialmente escena de investigación criminal. Instaló una cinta amarilla alrededor del patio, restringiendo el acceso. Patricia asintió con un gesto breve. El abogado, atento, registraba todo. Daniel, desde afuera de la cinta, sintió que el aire se había vuelto más pesado, como si se hubiera levantado una frontera invisible entre lo que era pasado y lo que ahora entraba en un proceso. Antes de terminar el día, recogieron los equipos, guardaron las bolsas numeradas e hicieron un último registro fotográfico. La tapa metálica del pozo fue recolocada, esta vez asegurada con cadena y candado. El agente explicó que regresarían pronto para concluir la extracción de agua y examinar el fondo por completo. El patio, ahora con la cinta amarilla y el pozo sellado, parecía más vacío que nunca. Daniel se alejó despacio, mirando hacia atrás hasta perder la casa de vista. En la calle, el olor a tortillas recién hechas venía de una pequeña fonda. La vida seguía, como si lo que pasaba en ese patio fuera solo una historia más para contar bajito. Pero él sabía que, para algunos, el silencio es solo el intervalo entre dos verdades. A la mañana siguiente, no hubo movimiento en el terreno. La cinta amarilla permanecía estirada, la tapa del pozo cerrada con cadena y candado, y un papel plastificado pegado al portón avisaba que el lugar estaba bajo custodia policial. Daniel pasó por ahí temprano, camino a la plaza pequeña, y se detuvo unos segundos. El silencio parecía más pesado que los días anteriores, como si el patio, ahora aislado, hubiera ganado un aliento propio. Evitó mirar adentro, siguió caminando, pero el sonido de la cadena chocando en la tapa lo acompañó. El pueblo, sin embargo, no estaba callado. En el café de la esquina, donde el olor a café de olla se mezclaba con el de pan dulce, 3 hombres platicaban bajito sobre el caso. Uno decía que, desde 1999, sabía que algo raro había pasado, pero uno no se mete en problemas de familia. Otro hablaba de una camioneta vista de noche cerca de la casa, sin recordar el color ni el modelo. Con cada frase nueva, alguien miraba hacia la puerta, como esperando ver entrar a Patricia. No apareció. En el mercado, las voces eran aún más bajas. Una mujer, mientras elegía jitomates, comentó con la vendedora que el vestido floreado encontrado podría ser de doña Teresa, pero luego se corrigió. O de cualquier señora de su edad. Las frases siempre terminaban con una salida, como quien no quiere confirmar nada.
El tema era inevitable, pero nadie quería ser citado. En la casa de Andrés, el ambiente estaba tenso. Él pasaba el día casi mudo, ayudando a su hermano a mantenerse ocupado. Limpiaron el patio, ordenaron herramientas, hasta intentaron arreglar una bicicleta vieja de Daniel, quizá para ocupar las manos y no pensar en el pozo. Por la noche, se sentaron en el porche, sin luz, y escucharon el sonido lejano de una radio tocando boleros. Daniel preguntó si Andrés creía que encontrarían algo que probara lo que vio en 1999. El hermano respiró hondo y respondió solo: ojalá, pero a veces la verdad no sirve de nada. Mientras tanto, en la delegación municipal, el agente mayor revisaba las notas de los peritos. Las fotos mostraban el material sacado: telas, fragmentos de cuerda, un reloj corroído, objetos indefinidos. La degradación dificultaba cualquier identificación. El informe preliminar indicaba presencia de material orgánico no especificado, pero sin condiciones, aún, para determinar si era humano o animal. El agente cerró la carpeta con cuidado. Sabía que un resultado inconcluso dejaría el caso en el mismo limbo en que estaba desde hacía 8 años. Por la tarde, Daniel recibió una llamada inesperada de la psicóloga que lo atendía. Quería saber cómo estaba desde la visita al terreno. Él respondió con evasivas. Dijo que se sentía más ligero y más pesado a la vez. Contó que no dormía bien, que soñaba con el ruido de la tapa, pero también con cosas comunes, como el sonido de la bicicleta de su abuelo o el olor del huerto de su abuela. La psicóloga sugirió que escribiera todo lo que recordaba de esa noche de 1999, con detalles, sin preocuparse por atinarle. La memoria también se construye, dijo. Esa misma noche, él comenzó. Escribió sobre la voz de su madre, el tono firme, el ruido de algo arrastrando por el patio, las sombras bajo la luz tenue, los bultos envueltos en cobijas, el sonido metálico de la tapa y el silencio después. Recordó incluso al perro del vecino ladrando sin parar y el sonido de pasos corriendo en la calle. Se detuvo varias veces para respirar. Guardó las hojas en una carpeta y se prometió entregárselas al agente de la policía, aunque nadie se lo pidiera. Al día siguiente, el equipo técnico regresó a la casa. Trajeron más iluminación, un trípode para la cámara submersible y recipientes más grandes para recolección. Patricia estaba presente, pero se mantuvo a distancia, hablando solo con el abogado. Daniel, autorizado a entrar por unos minutos, entregó al agente mayor el sobre con su relato. El hombre agradeció sin prometer nada y puso el sobre dentro de la carpeta del caso. Todo sirve, dijo, y volvió al trabajo. Esta vez, el objetivo era examinar el fondo del pozo con más claridad. Sacaron el máximo posible del agua restante, dejando solo una lámina fina sobre el lodo. El haz de la linterna reveló más fragmentos de tela y el contorno de algo rígido parcialmente enterrado. El bombero se preparó para bajar de nuevo, ajustó el arnés, revisó el nudo y pidió silencio. El sonido de la cuerda bajando resonó en las paredes de piedra. Allá abajo, él apartó el lodo con una vara y sujetó el objeto con cuidado. Subieron despacio. Era una caja metálica pequeña, oxidada, con la tapa cerrada. La caja fue puesta sobre la lona, fotografiada, sellada y llevada para análisis. Nadie la abrió ahí. El contenido podía ser cualquier cosa: herramientas, papeles, objetos personales o nada. Patricia miró fijamente la caja por unos segundos antes de desviar la mirada. Daniel se mantuvo a distancia, sin querer que la curiosidad se convirtiera en otro peso. Al final del día, el pozo estaba casi limpio. Quedaba solo un rincón con lodo más profundo, donde el bombero dijo haber sentido algo duro, pero sin poder identificarlo. Se decidió que regresarían con equipo de succión más potente. La tapa fue recolocada, el candado cerrado y la cinta amarilla permaneció. El agente mayor miró a Daniel antes de salir y dijo: «Esto no termina aún». No sabía si era una promesa o una advertencia. En la calle, el murmullo continuaba. El caso ya no era solo sobre Ernesto y Teresa.
Era sobre todo lo que el pueblo guardaba en silencio. Para algunos, el pozo era ahora un símbolo de secretos enterrados. Para Daniel, era solo el lugar donde, una noche, el mundo cambió de forma y nunca volvió a ser lo que era. El sol ya estaba alto cuando el equipo técnico regresó. El calor seco hacía que la oxidación de la tapa metálica soltara un polvo anaranjado cada vez que alguien la tocaba. Daniel llegó temprano, esta vez acompañado de Andrés. Traía en el rostro el mismo aire de quien va a un velorio, aunque no supiera si había cuerpo. La bicicleta de Ernesto, recargada en el mismo lugar, parecía cada vez más frágil, como si el metal también guardara recuerdos que el tiempo corroía. El malacate y la polea fueron montados de nuevo sobre el pozo. El equipo de succión, traído por un vehículo más grande, ocupaba casi todo el patio. Era una máquina ruidosa, capaz de succionar el lodo más profundo. El agente mayor explicó que, con esto, podrían llegar a lo que quedaba en el fondo sin arriesgar dañar posibles evidencias. Patricia llegó un poco después, de vestido oscuro, lentes oscuros, y no habló con nadie. El abogado se mantuvo siempre a su lado, anotando y fotografiando detalles. Mientras se preparaba el equipo, Daniel miraba el patio como quien mapea un campo de batalla. El delantal de Teresa, aún en el gancho, se movía levemente con el viento que venía de la puerta abierta. Se acercó, tocó la tela y sintió una ola de calor en la garganta. No lloró. Regresó junto a Andrés, quien solo puso la mano en su hombro. El bombero municipal ajustó el arnés y revisó el nudo 3 veces. El plan era simple: succionar la capa más densa de lodo, verificar visualmente y solo entonces recoger lo que fuera posible. La máquina se encendió y un sonido grave llenó el patio. El tubo de succión bajó lentamente, sumergiéndose en la mezcla oscura. Poco a poco, el líquido más fino subía por el tubo, mientras fragmentos de hojas y ramas quedaban atrapados en el filtro. El olor era insoportable para algunos. Una vecina llevó la mano a la nariz, otra se alejó hacia la calle. Después de casi una hora, el agua estaba más clara y el fondo comenzaba a verse con la luz de las linternas. Fue entonces que el bombero, mirando desde arriba, señaló un rincón. Algo rígido, de color oscuro, parcialmente atrapado en el lodo. Bajó despacio, usando una vara para probar la resistencia. Sintió que el objeto no se soltaba con facilidad. Pidió más iluminación, ajustó la red de recolección e intentó jalar. Nada. Era como si el lodo lo sostuviera con rabia. Decidieron cavar alrededor con las varas, soltándolo poco a poco. El proceso tomó más de media hora. Finalmente, el bombero logró mover el objeto unos centímetros. Señaló para subir con cuidado. El malacate comenzó a girar y la cuerda rozó el concreto. El objeto emergió lentamente, envuelto en lodo, pesado. Cuando llegó a la superficie, vieron que era una maleta antigua, de cuero oscurecido, con los bordes comidos por la humedad y el cierre metálico casi todo corroído. Pusieron la maleta sobre la lona plástica. Las asas se deshicieron al tocarlas. El perito fotografió desde todos los ángulos y, con guantes, intentó abrir el cierre. No lo logró. Decidieron no forzarla ahí. La maleta fue sellada entera, puesta en un recipiente rígido y marcada con el número de evidencia. Patricia desvió la mirada. Daniel mantuvo los ojos fijos, como si la maleta pudiera responder a preguntas que hacía desde niño. Con el fondo casi limpio, el bombero hizo una última revisión. Encontró solo pequeños fragmentos de tela y un botón suelto, todos recogidos y empaquetados. El agente mayor declaró terminada la excavación del pozo. Anotó que, a partir de ese momento, todo el material sería llevado al laboratorio estatal para análisis. Antes de recolocar la tapa, los peritos fotografiaron el pozo vacío. Paredes de piedra húmeda, manchas de moho, pequeñas raíces atravesando las juntas. La luz de las linternas dejaba el interior con un tono fantasmagórico, pero sin misterio para quien sabía que ahí el tiempo había hecho su trabajo: disolver, oxidar, borrar. La tapa fue colocada de nuevo,
el candado cerrado. La cinta amarilla se mantuvo alrededor del patio. El agente mayor agradeció la colaboración de todos y dijo que, por ahora, no se haría nada más ahí. Daniel sintió un alivio extraño, como si cerrar el pozo fuera al mismo tiempo finalizar y abrir otra fase de la historia. Cuando el equipo se fue, el patio quedó vacío. El silencio regresó, pero ahora había marcas en el suelo, huellas de botas, pedazos de vegetación cortada. Daniel y Andrés se quedaron parados en la calle, mirando la casa. El olor a maíz tostado venía de lejos, mezclado con el de humo de leña. La vida seguía, pero para ellos algo había cambiado de forma definitiva. Esa noche, Daniel soñó con el pozo. No era como lo recordaba. En el sueño, estaba vacío desde el principio, pero en el fondo estaba la bicicleta de su abuelo, intacta, y el delantal de su abuela, colgado en el borde. Despertó con la sensación de que el sueño no era una señal, solo un truco de la memoria, para juntar cosas que nunca volvería a ver juntas. Al día siguiente, él y Andrés pasaron por la delegación. Querían saber si había novedades. El agente mayor los recibió en el pasillo, dijo que los análisis tomarían tiempo, que todo es cuestión de paciencia. Daniel asintió, pero en el fondo sabía que la paciencia no borraría lo que estaba grabado en él desde 1999. Al salir, se cruzaron con Patricia en el estacionamiento. Ella los miró rápido, subió al coche con el abogado y se fue sin decir palabra. Daniel se quedó parado un instante, viendo el coche desaparecer en la calle. Andrés puso la mano en su hombro y dijo: «Sea lo que sea, ya salió del pozo». Daniel no respondió. Sabía que lo más difícil no era lo que estaba en el fondo, sino lo que aún quedaba en la superficie, en los gestos, en los silencios, en las miradas desviadas. El laboratorio estatal estaba a casi 3 horas de San Juan de los Lagos, en una ciudad más grande, rodeada de avenidas anchas y olor a gasolina. Hacia allá fueron la maleta, la caja metálica, el reloj corroído y los fragmentos sacados del pozo, cada uno en empaques sellados, numerados y acompañados por documentos firmados. Daniel no vio esa parte. Para él, el caso parecía haberse detenido con el cierre de la tapa metálica. Pero lo que estaba guardado ahora dependía de manos que no conocían la historia completa. En los días siguientes, el pueblo vivió una mezcla de curiosidad y cansancio. En los cafés ya se hablaba menos del pozo y más de las fiestas que se acercaban. Aún así, siempre había alguien dispuesto a retomar el tema. ¿Y si no era nada? ¿O seguro ahí estaba todo? Las respuestas eran cortas, evasivas, y siempre terminaban con un trago de café o un encendido de cigarro. Daniel evitaba esas pláticas. Pasaba las mañanas ayudando a Andrés en el taller improvisado en el patio, intentando restaurar una silla que su abuelo había comenzado y nunca terminó. El olor a madera cortada lo llevaba directo a la imagen de Ernesto lijando tablas con paciencia, y eso bastaba para trabar las manos. Patricia se mantuvo distante. No buscó a los hermanos, ni apareció en la casa de los abuelos. El abogado hizo 2 visitas rápidas al terreno, solo para verificar si la cinta amarilla seguía en su lugar. La mujer de la familia que había acompañado las excavaciones también desapareció por unos días, regresando solo para dejar un recado a Andrés. «No dejen que se olviden de esto». ¿No explicó más? 4 días después, el agente mayor llamó a Daniel y Andrés a la delegación. Los recibió en una sala pequeña, con paredes manchadas y un ventilador ruidoso. Sobre la mesa había una carpeta con fotos impresas. El agente explicó que el laboratorio había comenzado el análisis externo de los objetos. Mostró la imagen del reloj. La corrosión era tanta que no permitía identificar marca o número de serie. La caja metálica fue abierta con cuidado y contenía solo papeles ilegibles, reducidos a una masa oscura por el tiempo y la humedad. Ninguno pudo ser recuperado. La maleta era otra historia. Al abrirla, encontraron pedazos de tela, fragmentos de cuero y algo que el agente describió solo como material orgánico. El informe preliminar decía que, por la degradación, no era posible determinar origen o edad con precisión,
pero recomendaba análisis complementarios con técnicas más avanzadas. Daniel escuchó en silencio. La palabra orgánico se le quedó en la cabeza, como un eco. El agente también mencionó que algunos fragmentos de tela sacados del pozo tenían un patrón floral, pero estaban tan deteriorados que cualquier asociación con ropa específica sería especulación. Daniel pensó en el vestido de su abuela, pero no dijo nada. Andrés cruzó los brazos y preguntó si eso servía para abrir una acusación. La respuesta fue seca. Por ahora, no. Sin identificación, no hay caso. Al salir de la delegación, el sol estaba demasiado fuerte para la hora. Caminaron sin hablar hasta la plaza. Se sentaron en una banca a la sombra, observando a niños jugar cerca de la fuente. Daniel comentó que, en el fondo, siempre supo que tal vez no encontrarían nada concluyente. No se trata de ganar, dijo, sino de que se sepa que no se fueron por voluntad. Andrés asintió, pero no respondió. Mientras tanto, en la casa cerrada, el patio comenzaba a ser tomado de nuevo por el zacate. La cinta amarilla ya no llamaba tanto la atención. Los transeúntes acostumbrados al escenario apenas miraban hacia adentro. La bicicleta seguía en el mismo lugar, el delantal en el mismo gancho. Era como si el tiempo, cansado de esperar, hubiera decidido retomar el ritmo lento que siempre tuvo ahí. Esa noche, Daniel volvió a escribir. Anotó detalles que recordaba de sus abuelos, la forma en que Ernesto se ponía el sombrero antes de salir, cómo Teresa arreglaba las plantas del huerto, el sonido de la escoba en el patio. Escribió también sobre el miedo de esa madrugada, sobre la voz de su madre, sobre el silencio que siguió. Al terminar, cerró el cuaderno y lo puso dentro de un cajón con llave. No quería que eso se convirtiera en otro objeto perdido con el tiempo. 2 días después, el agente llamó. Pidió que acudiera a la delegación al día siguiente, junto con Andrés. Había llegado un informe complementario del laboratorio. El tono de su voz no dejaba claro si había buena o mala noticia. Daniel pasó la noche despierto, escuchando el ruido lejano de perros en la calle e intentando adivinar qué podrían decir aún la maleta, la caja y las telas. Por la mañana llegaron temprano. El agente entró a la sala con el sobre en las manos. Explicó que, usando técnicas específicas, el laboratorio había detectado rastros de ADN humano en el material orgánico encontrado en la maleta y en una de las telas. La degradación, sin embargo, no permitía una comparación segura con ningún banco de datos disponible. No podían afirmar de quién se trataba, pero confirmaban que no era material animal. Daniel sintió que el suelo temblaba un poco. No era la respuesta completa, pero era algo. Andrés preguntó si eso cambiaba la situación. El agente dijo que jurídicamente, poco. No hay cuerpo identificado, no hay prueba directa. Aún así, registrarían en el expediente que el pozo contenía restos humanos degradados. Para Daniel, eso bastaba para derribar la narrativa de desaparición voluntaria que flotaba desde 1999. El agente prometió enviar copias del informe cuando fuera oficial. Al salir, la calle parecía más ruidosa de lo normal. Daniel pensó que tal vez era solo él, prestando más atención. En el camino, pasaron por la casa. La cadena en el portón reflejaba la luz del sol. El silencio del patio ya no era inocente, y por primera vez en muchos años sintió que lo que estaba atrapado allá abajo no era solo lo que el lodo no quería soltar. Era también lo que las personas aprendieron a no decir. El informe oficial llegó en una mañana nublada, con viento frío cortando las calles angostas de San Juan de los Lagos. Daniel y Andrés fueron llamados a la delegación para recibir una copia. El agente mayor los esperaba en una sala modesta, la carpeta de cartón sobre la mesa, el sonido del ventilador oscilando como un metrónomo lento. Les entregó un documento de 6 páginas, encuadernado con grapas, y pidió que lo leyeran con calma. Daniel recorrió las líneas despacio, como si cada palabra fuera una piedra que necesitaba ser volteada con cuidado. El texto repetía lo que ya habían oído: la presencia de ADN humano en el material orgánico sacado de la maleta y en fragmentos de tela.
Especificaba que la degradación, resultado de años de inmersión en agua y lodo, hacía imposible establecer identidad por comparación directa. Adjuntaba fotografías ampliadas de las prendas, del reloj y de la maleta. En una de las fotos, el patrón floral de una tela se veía más claro, pero aún indistinto. Daniel sintió un nudo en la garganta. Podía ser el vestido de Teresa, pero podía no serlo. Y esa duda, más que la certeza, era lo que dolía. Andrés cerró el informe antes de terminar. Preguntó a la gente si eso bastaría para reabrir el caso de forma amplia. La respuesta fue lenta, casi un suspiro. Podría, pero sin pruebas adicionales, no habrá imputaciones. Solo quedará como hallazgo. La palabra hallazgo sonaba demasiado técnica para la gravedad de lo que significaba. Daniel fijó la mirada en la tapa de la pluma del agente, evitando encontrar sus ojos. Cuando salieron de la delegación, el cielo estaba más oscuro. Pasaron por la plaza, donde niños jugaban sin importarles el viento. Daniel se sentó en una banca y abrió de nuevo el informe. Se quedó mirando la fotografía de la tela floral, intentando recordar el último día en que vio a su abuela usando ese vestido. Andrés, a su lado, encendió un cigarro y comentó que, a veces, no era la verdad lo que la gente quería, sino solo algo en qué creer. ¿Y tú qué crees?, le preguntó a Daniel. Él tardó en responder, que no se fueron, y que alguien lo sabía. En los días siguientes, el tema volvió a circular en el pueblo, pero ya sin la misma fuerza. Las pláticas se diluían entre noticias del clima y preparativos para una fiesta local. La cinta amarilla en el patio de la casa comenzaba a deslavarse al sol. El zacate crecía de nuevo alrededor de los naranjos. La bicicleta de Ernesto, olvidada, acumulaba polvo y telarañas, como si también esperara una conclusión que no llegaría. Patricia, por su parte, seguía ausente. Apareció solo para firmar documentos relacionados con la propiedad, siempre acompañada del abogado. En ninguna de esas visitas intercambió más que saludos cortos con los hermanos. Para ella, el caso parecía cerrado. Para Daniel, estaba solo suspendido, como algo guardado en un cajón que un día podría abrirse. Una tarde de domingo, Daniel fue a la casa de sus abuelos. Se quedó parado afuera, observando el portón cerrado. El viento hacía que la cadena golpeara levemente la tapa del pozo, produciendo un sonido metálico casi imperceptible. Recargó la frente en el hierro frío del portón y cerró los ojos. Por un instante, sintió que escuchaba pasos dentro de la casa, pero sabía que era solo la memoria jugándole una mala pasada. Días después, recibió una llamada inesperada de la psicóloga. Quería saber cómo estaba manejando la noticia. Daniel respondió que se sentía más tranquilo, pero no mejor. Contó que estaba escribiendo más, anotando recuerdos de sus abuelos, detalles de la casa, del patio, de la rutina. Dijo que temía olvidar pequeños gestos, como la forma en que Teresa sostenía la taza de café o cómo Ernesto inclinaba la cabeza para escuchar mejor. La psicóloga sugirió que continuara, que no dejara que el silencio cubriera todo. Mientras tanto, el agente mayor preparaba el cierre formal de la investigación, al menos en lo que respectaba a la búsqueda física en el pozo. En el documento, destacaba que la ausencia de identificación imposibilitaba acusaciones, pero registraba oficialmente que el lugar contenía restos humanos. Para él, eso ya era más que lo que se tenía en 1999, pero estaba lejos de ser justicia. Una semana después, Daniel y Andrés fueron llamados de nuevo. El agente les entregó copias del informe final, ahora sellado y firmado. Recomendó que lo guardaran bien, por si algún día se puede hacer más. Los hermanos agradecieron. Al salir, Daniel guardó el documento dentro de la chamarra, como si fuera algo vivo que necesitara protección. Ese día, decidieron pasar por la casa. El sol ya se ponía, lanzando sombras largas en el patio. El portón estaba cerrado, la cinta amarilla rasgada en algunos puntos, moviéndose con el viento. El olor a tierra mojada anunciaba lluvia. Daniel miró el pozo y pensó que, incluso cerrado y vigilado, seguía siendo una herida abierta. Andrés, notando el silencio de su hermano, dijo:
Tal vez lo único que nos queda es contar la historia. Daniel asintió. Sabía que, si no lo contaban, el pozo terminaría enterrando no solo lo que guardaba, sino también la memoria de quienes un día vivieron en esa casa. La lluvia que amenazaba la semana anterior llegó en una madrugada silenciosa, empapando las calles de tierra y lavando el polvo de las paredes encaladas. A la mañana siguiente, el patio de la casa de los abuelos de Daniel tenía charcos esparcidos y un olor fuerte a tierra mojada. La cinta amarilla, ya rasgada, se pegaba a la cerca. La cadena de la tapa del pozo estaba cubierta de pequeñas gotas que caían de forma rítmica, como marcando un tiempo propio. Daniel pasó frente al portón y se detuvo un instante, observando la bicicleta de Ernesto aún recargada en el mismo lugar. Por primera vez en días, tuvo la sensación de que el objeto, inmóvil, guardaba algo más que óxido. En el pueblo, el caso ya casi no aparecía en las pláticas. En el café, los clientes comentaban sobre precios de insumos y el próximo partido de fútbol. Algunos ojos aún seguían a Daniel cuando entraba, pero nadie se acercaba a preguntar. Era como si el silencio fuera un pacto. Todos sabían que algo pasó, pero preferían no reabrir el tema. Andrés decía que eso era típico de pueblo chico. Se guardan las cosas para que no incomoden. Esa tarde, Daniel recibió una visita inesperada. La mujer de la familia que había estado presente en los días de las excavaciones llegó a su casa sosteniendo una bolsa plástica. Se sentó en la sala y sin mucha introducción, dijo: «Yo vi cosas en esos días, pero no quise decir». Daniel se quedó callado, esperando. Ella contó que, la noche anterior a la desaparición de los abuelos, escuchó discusiones viniendo de la casa. No logró entender las palabras, pero reconoció la voz de Patricia y la de un hombre. Horas después, oyó un ruido de metal, probablemente la tapa del pozo, y luego pasos rápidos saliendo por el portón. No dije nada porque me dio miedo, y porque pensé que nadie me iba a creer. Dentro de la bolsa había un pedazo de tela enrollado. Explicó que lo encontró en su patio, días después de la desaparición, atrapado en la cerca que separaba las dos propiedades. Era una tela gruesa, de color indefinido por el tiempo, pero con un pequeño rastro floral deslavado. Daniel sostuvo la tela con cuidado, sintiendo un escalofrío. Recordó de inmediato el vestido de su abuela. La mujer pidió que no dijera que venía de ella. Tenía miedo de involucrarse. «Solo quiero que lo tengas, por si algún día...» Y no terminó la frase. Esa noche, Daniel mostró la tela a Andrés. El hermano, más pragmático, dijo que sin pruebas de que era de la abuela, no serviría de nada. Aún así, acordaron que debían entregarla a la gente. Al día siguiente, fueron a la delegación. El agente mayor recibió el objeto, lo analizó rápidamente y dijo que podría enviarse a examen, pero advirtió: si estuvo guardada tantos años y expuesta, puede que no sirva. Daniel asintió, consciente de que, para él, ese pedazo de tela ya era una prueba, aunque para la ley no lo fuera. Mientras tanto, Patricia parecía ignorar lo que pasaba. Días después, fue vista en la ciudad vecina, platicando con un corredor de bienes raíces. Surgieron rumores de que planeaba vender la casa de sus padres tan pronto como pudieran retirar la cinta amarilla. Daniel escuchó el comentario en el mercado y sintió un peso en el pecho. La idea de que el terreno, con toda la historia que guardaba, pudiera cambiar de manos lo incomodaba profundamente. «No es solo tierra», le dijo a Fray Andrés, «es lo único que queda». El agente informó, en una plática aparte, que el mantenimiento de la cinta y el candado en el pozo dependía de decisiones administrativas y que, sin nuevos indicios, podría ser retirada en pocos meses. «La investigación no puede estar abierta para siempre», explicó. Daniel escuchó en silencio, pero su mente ya corría hacia alternativas. ¿Y si él mismo registrara todo, para que no se perdiera? ¿Y si la historia se contara de forma que nadie pudiera ignorarla? Esa noche, comenzó a organizar sus notas. Abrió el cuaderno donde había escrito recuerdos sueltos y empezó a ordenarlos como capítulos. La última mañana,
La noche del pozo, 8 años después, lo que salió con el lodo. Incluyó descripciones detalladas de lo que vio y oyó, de las pláticas con vecinos, del trabajo de los peritos, del día en que recibió el informe con la confirmación de restos humanos. Escribió con cuidado, intentando mantener cada recuerdo intacto, como si estuviera empacando algo frágil. En los días siguientes, comenzó a caminar más por el pueblo, platicando con quien quisiera hablar. Algunos aún se negaban. Otros, en voz baja, contaban detalles que nunca habían mencionado. Una sombra en la calle, un ruido de coche, una luz encendida en la casa, tarde de la noche. Daniel anotaba todo, consciente de que tal vez esas piezas nunca formarían un cuadro claro, pero que juntas impedirían el olvido. Un sábado, fue a la plaza y se sentó en una banca, observando la vida seguir. Niños corrían, vendedores llamaban clientes y un grupo tocaba música en vivo. Pensó que, para muchos ahí, el caso de sus abuelos ya era solo parte del paisaje, como el pozo cerrado o la bicicleta oxidándose en el patio. Pero, para él, seguía siendo la historia central. Y decidió que, si nadie más quería escucharla, él encontraría un modo de contarla. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de rutina y espera. Daniel seguía escribiendo, organizando cada pedazo de la historia como quien monta un altar para algo que no puede olvidarse. El pedazo de tela que recibió de la mujer de la familia estaba ahora guardado en un sobre, junto con una copia del informe oficial. De vez en cuando lo abría para mirarlo, no para confirmar nada, sino para recordar que había más de una forma de decir la verdad. El agente mayor avisó que la tela sería enviada a un laboratorio particular, por iniciativa suya, usando contactos que aún tenía de un tiempo en que trabajó en casos más grandes. No prometo nada, dijo, pero tal vez aquí sí intenten un poco más. Daniel agradeció con un apretón de manos firme. Esa posibilidad, por mínima que fuera, reavivó en él una paciencia que creía agotada. Mientras tanto, la casa de los abuelos seguía cerrada. La cinta amarilla, deslavada, se sostenía en algunos puntos y se soltaba en otros, moviéndose con el viento. El zacate crecía alrededor de los naranjos y comenzaba a esconder parcialmente la bicicleta. El delantal seguía colgando en el gancho de la cocina, visible por la ventana empañada. Daniel pasaba por ahí como quien visita a un pariente enfermo, solo para asegurarse de que sigue en el mismo lugar. Patricia reapareció un día de calor intenso. Llegó sola, entró por el portón con una llave propia y pasó unos minutos dentro de la casa. Cuando salió, llevaba una caja de cartón cerrada con cinta. Daniel, que la observaba de lejos, resistió el impulso de preguntar qué había dentro. Sabía que cualquier confrontación en ese momento solo serviría para levantar más muros. Aún así, la escena se le quedó grabada. Ella cerrando el portón con prisa y evitando mirarlo. 2 días después, el agente llamó a Daniel. El laboratorio particular había terminado el análisis preliminar de la tela. Detectaron rastros de ADN humano, pero, como en el caso anterior, la degradación impedía una identificación concluyente. La diferencia era que, esta vez, había una correspondencia parcial con el perfil obtenido de los fragmentos encontrados en la maleta. Eso no era suficiente para señalar nombres, pero sugería que ambos pertenecían al mismo individuo. Daniel escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de frustración y confirmación. Andrés, al saberlo, dijo que eso cerraba un círculo. La tela encontrada en la cerca, la maleta sacada del pozo y el recuerdo de Daniel de esa noche. Aunque no puedan probarlo, nosotros sabemos. Daniel asintió, pero sabía que para muchos, incluida Patricia, eso no cambiaría nada. La semana siguiente, el agente marcó una reunión con todos los familiares directos. Patricia, renuente, asistió. Se sentaron en una sala sencilla, con una mesa de fórmica y sillas de plástico. El agente explicó los resultados del laboratorio, destacando que, aunque había conexión entre los materiales, no era posible acusar a nadie. Patricia mantuvo la mirada fija en la mesa. Cuando le preguntaron si quería comentar, dijo solo: «No tengo nada que decir».
Daniel sintió rabia y lástima al mismo tiempo. Tras la reunión, Andrés sugirió que los tres fueran a la casa. Patricia se negó, diciendo que tenía otros compromisos. Daniel y su hermano fueron solos. Caminaron por el patio, observando el pozo cerrado, el zacate alto, las paredes descascaradas. Daniel puso la mano en el borde de la ventana y miró adentro. Vio el delantal en el gancho, la mesa de la cocina aún con un mantel deslavado, e imaginó la última comida que sus abuelos hicieron ahí. El sonido de pasos en la grava lo hizo girar. Era un vecino trayendo un costal con naranjas. «Para que no se pierdan», dijo el hombre, sonriendo triste. Esa noche, Daniel escribió otra parte de su narrativa, titulada «Cuando el pozo quedó vacío». Describió el sonido de la polea, el olor del lodo, la imagen de la maleta siendo sacada, la tensión de todos alrededor. Al terminar, sintió que, aunque el caso nunca se resolviera oficialmente, su versión ya existía en el mundo. Era lo que podía ofrecer a sus abuelos, un testimonio que resistiría el tiempo. Pocos días después, el agente avisó que la investigación entraría en fase de archivo provisional. Sin nuevas pruebas, no se podía hacer más. Daniel y Andrés recibieron la noticia con resignación. No era el final que esperaban, pero tampoco era un borrón completo. El informe, los objetos y los análisis quedarían registrados, disponibles para cualquier eventual reapertura. En la última visita antes del cierre oficial, Daniel entró al patio con autorización del agente. Caminó despacio hasta la bicicleta de Ernesto. Pasó la mano por el cuadro oxidado, recordando a su abuelo pedaleando por las calles de tierra. Luego, entró a la cocina y tocó el delantal de su abuela. Cerró los ojos por unos segundos, respirando hondo. Al salir, miró el pozo por última vez. No sintió miedo, ni rabia, solo una calma extraña, como si el silencio ahora fuera parte de la respuesta. El archivo provisional fue registrado en una tarde clara, con el cielo limpio y un calor que ondulaba en el asfalto. El agente mayor llamó a Daniel y Andrés para firmar los papeles que formalizaban el cierre de la investigación activa. Las hojas, con sellos y firmas, parecían más pesadas de lo que realmente eran. «Esto no significa que se cierre para siempre», dijo el agente, intentando suavizar el golpe. «Pero por ahora, no hay más que hacer». Daniel puso el informe en la carpeta donde ya guardaba todos los documentos, incluidas las notas que venía escribiendo desde el principio. Sabía que ahí, en el papel, había más de la historia que en cualquier archivo oficial. Andrés guardó silencio. La firma en el documento era para él el reconocimiento de que el pozo había hablado, pero que nadie estaba dispuesto a escuchar hasta el final. Cuando salieron de la delegación, decidieron pasar por la casa de los abuelos. El portón estaba como siempre, cadena oxidada, candado marcado por la lluvia y la cinta amarilla aún sujeta, ahora casi transparente. El zacate en el patio alcanzaba la altura de la cintura. La bicicleta de Ernesto permanecía recargada en la pared, parcialmente cubierta por hojas secas y telarañas. El delantal de Teresa, visto por la ventana, estaba en el mismo lugar, inmóvil como una fotografía. Daniel pidió a Andrés que esperara en el portón. Entró solo, caminando despacio por el patio. Cada paso sobre la tierra seca sonaba fuerte. Se detuvo frente al pozo, tocó la cadena y luego la tapa metálica, sintiendo la aspereza del óxido en las yemas de los dedos. Cerró los ojos y escuchó el viento pasando por los naranjos. No había más miedo, solo una presencia densa, como si el lugar fuera un libro cerrado que él ya había leído. En la cocina, pasó la mano por el delantal y por la mesa cubierta con un mantel deslavado. Recordó a Teresa sirviendo café, el olor a pan fresco traído por Ernesto en la bolsa de papel estraza. La memoria se sobrepuso a la realidad y por unos segundos el sonido de un ventilador viejo se mezcló con el canto de un gallo lejano. Cuando abrió los ojos, todo estaba igual, excepto él. Al final de la tarde, los hermanos se reunieron en la plaza. Daniel le contó a Andrés que planeaba terminar de escribir la historia, no como denuncia, sino como registro. Para que no se pierda,
dijo. Andrés asintió. Si no lo contamos nosotros, nadie lo hará. La decisión parecía simple, pero cargaba un peso. Transformar un dolor familiar en un relato público requería valor y cuidado. En los días siguientes, Daniel pasó horas organizando el material. Releyó cada nota, revisó descripciones, insertó detalles que aún recordaba: el sonido de la polea, el olor del lodo, los rostros de las personas en el patio. Incluyó también fragmentos de pláticas con vecinos y sus propias sensaciones, desde la infancia hasta ese momento. Al final, se dio cuenta de que no estaba escribiendo solo sobre la desaparición, sino sobre el silencio que vino después. Cuando el manuscrito estuvo listo, Daniel hizo 2 copias impresas. Guardó una consigo y entregó la otra al agente mayor. Para que quede aquí, aunque no sea parte del expediente, dijo. El agente, visiblemente conmovido, agradeció. Prometió que lo guardaría junto al archivo del caso. Hay historias que no se resuelven, pero que igual merecen ser contadas. Con el tiempo, la vida en el pueblo retomó su ritmo. La cinta amarilla acabó siendo retirada y el candado en el pozo permaneció, pero ya sin la misma atención de antes. La casa fue quedando cada vez más escondida por el zacate. La gente comenzó a pasar por ahí sin mirar, como si el olvido fuera más fácil que el recuerdo. Para Daniel y Andrés, sin embargo, nada fue olvidado. Sabían que, incluso sin nombres o juicios, lo que estaba en el fondo del pozo no era solo materia orgánica. Era el fin abrupto de 2 vidas que nunca eligieron desaparecer. Y eso, para ellos, era suficiente para mantener la historia viva. La última vez que visitó la casa, Daniel entró al patio al atardecer. El cielo tenía un tono anaranjado y el viento traía el olor a maíz tostado desde lejos. Se detuvo frente al pozo, puso la mano sobre la tapa y habló en voz baja. Ya no están olvidados. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la calle, sintiendo que, incluso sin justicia formal, había cumplido con el deber de no dejar que el silencio ganara. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, casos reales que fueron olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados.